Bien, nuevamente bienvenidos a la nueva charla. Me complace presentar al licenciado Yuri Miranda González, quien es licenciado en Estadística con estudios de maestría en Desarrollo Económico, curso de posgrado en los países de España, Brasil y Perú. Trabajó en la Dirección de Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de Estadística, INE, en la Red de Análisis Fiscales, RAF, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. También trabajó en la Dirección de Estudios y Publicaciones de la Autoridad de Supervisión de Sistema Financiero, ASFI, consultor nacional e internacional de Naciones Unidas y Organización Internacional del Trabajo, director ejecutivo del Grupo Valles, Bolivia, y fue el primer estadístico en llegar como máxima autoridad ejecutiva del INE. Actualmente se desempeña como docente investigador en la Universidad Católica Boliviana y es docente de la Universidad Mayor de San Andrés. Licenciado, bienvenido. Cuando usted puede iniciar su exposición. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No sé si me escuchan bien, por favor. Sí, se escucha. Muchas gracias, Emita. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a estas charlas que son importantes para poder compartir conocimientos, poder discutir resultados y sobre todo importantes investigaciones que se van exponiendo. Me parece muy adecuado este tipo de eventos, sobre todo netamente académicos, y con el objetivo de incentivar a la investigación. Bueno, por favor, me permiten compartir pantalla. Adelante. Bueno, la charla que voy a dar es muy corta, muy sencilla. Detrás de esto existe bastante cuantificación y bastante información que se ha podido analizar. Entonces, es un tema muy conocido, pero sobre todo también es importante para poder hacer un poco de análisis, sobre todo con indicadores económicos y la actual realidad económica que vive el país, ¿sí? La estimación de la incidencia de la economía informal en el empleo y en el Producto Interno Bruto para Bolivia. Es importante iniciar con un poco de la introducción, cuál es la importancia de esta charla. La participación de la economía informal en el empleo es el principal objetivo de la investigación. ¿Cuál es la contribución a la actividad económica? Mediante una estimación que se hace en base a una investigación del autor Castiglia, que hace una metodología importante para poder conciliar los resultados de las encuestas a hogares con la matriz insumo-producto y poder hacer una aproximación de la participación del sector informal en la economía del país por medio del Producto Interno Bruto. Y un poco también hablar de las causas, cuáles son las causas que llevan a las empresas a pertenecer o no al sector informal. Es importante iniciar con un pequeño resumen de los aspectos conceptuales de lo que es la parte informal. Es importante porque es discutida la definición de informalidad desde la oferta o desde la demanda del empleo, es importante, o también desde un aspecto netamente de cumplimiento de normas, ¿sí? Incluso de horas laborales, ¿no? Entonces, pero este informe, este análisis es básicamente desde hace bastante tiempo
Ya en 1972, en el informe de Kenia, en África, cuando la OIT constata que el desempleo en ese país era bajo, pero habían trabajadores pobres que sobrevivían con oficios de muy poco o ningún capital. Es decir, se presentaban eventos económicos básicamente donde la tasa de desempleo era baja, pero existían trabajos muy precarios. En ese entendido, el Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas de 1993 ya habló de la producción informal. Es decir, en el Sistema de Cuentas Nacionales es un sistema integrado, muy amplio, que te da un marco metodológico para poder cuantificar la economía de un país. Y es un sistema netamente formal, o sea, te da líneas para que todos los países puedan tener la misma metodología de poder cuantificar la economía del país en base a las cuentas nacionales. Inclusive ahí ya en la versión de 1993 ya se hablaba de la producción informal, explicando que comprende aquellas actividades que son productivas desde un punto de vista económico legal, pero que son escondidas del Estado debido a tratar de evadir el pago de impuestos, por ejemplo, sobre la renta o sobre el valor agregado y otros impuestos a la producción. El Fondo Monetario Internacional también realizó un estudio en el que analiza algunos determinantes de la economía informal, especialmente en la rigidez en el mercado laboral, la importancia en la agricultura, la importancia en la inflación, la fortaleza del sistema en la aplicación de normas y presión tributaria. El Banco Mundial también hace un interesante análisis de la informalidad en el 2012, bajo los enfoques de exclusión y escape. ¿Qué significa la exclusión? Es decir, que el mercado puede lograr excluirte y llevarte al sector informal. Es decir, significa que los trabajadores encuentran en esta situación debido a razones estructurales, es decir, el mercado va a llegar a excluirte, ya no vas a poder ingresar a un mercado laboral del formalismo. Y el escape es lo contrario, ya el escape es que los trabajadores por su cuenta propia deciden estar en la informalidad, ya sea porque encuentran tal vez mayores ingresos o porque en el sector informal no se encuentran cómodos debido al cumplimiento de horario, incluso a la retribución en su salario. Entonces, este enfoque es muy, muy interesante porque analiza el Banco Mundial de acuerdo a esos dos enfoques de exclusión y de escape. La magnitud de la informalidad en Bolivia. Entonces, la informalidad tiene 4 componentes principales. La característica del bajo nivel de educación, el poco capital disponible, es decir, que para poder generar ingresos las personas invierten, ¿no? Con un poco capital disponible, es decir, no tienen espacio para poder cumplir ciertas normas legales, ¿no? El bajo nivel de organización productiva, en la mayoría de los casos se organizan de manera individual y eso provoca también una baja productividad. En estos 4 elementos se pueden caracterizar la informalidad en Bolivia. ¿Cómo se ha cuantificado en este estudio? La clasificación de los informales se basó en el documento de la medición de la informalidad. Es un manual estadístico sobre el sector informal y el empleo informal de la OIT, y la primera edición es desde 2013 de la página 42. Es decir, para poder hacer un análisis de todas las encuestas a hogares desde 1999 hasta el 2019, se ha realizado la misma metodología para poder hacer comparables los resultados en cada año y armar una especie de serie de tiempo. ¿Por qué digo especie de serie de tiempo? Porque sabemos muy bien que los diseños muestrales de las encuestas son diferentes. Entonces, debido a eso, es importante hacer una conciliación de encuesta a encuesta para poder armar la serie de tiempo. Y también algunos supuestos importantes, ¿no? Por ello, en esta presentación no se va a presentar ese trabajo que se ha realizado, simplemente se va a analizar los resultados que se han encontrado. ¿Cómo se ha considerado entonces? Por ello se consideró como trabajadores del sector informal urbano a los ocupados en establecimientos económicos donde hay máximo 5 trabajadores, a los trabajadores por cuenta propia, patrones, socios o empleadores que no reciben remuneración, los trabajadores aprendices familiares sin remuneración
y se ha tomado en cuenta como una categoría satélite, una categoría aparte, a los trabajadores y trabajadores del hogar, debido a su característica, especialmente en el empleo. Incluso en estos últimos meses, los trabajadores del hogar han recibido mayores beneficios que otros trabajadores de otras categorías, ¿no? Como que aguinaldo, vacaciones, seguro de salud, todo eso. Entonces, debido a eso se ha tomado a esta categoría aparte. En algunos estudios esta categoría la incluyen en el sector informal. Eso es importante también aclarar, ¿sí? Entonces, SI representa el empleo informal, X1 la cantidad de ocupados en microempresas con menos de 5 trabajadores, X2 es la cantidad de trabajadores por cuenta propia y X3 la cantidad de patrones, socios, empleadores sin remuneración. Y X4 es la cantidad de trabajadores aprendices, familiares y sin remuneración también. PA es la población económicamente activa, es decir, se va a hallar el indicador con relación a la población en edad de trabajar, donde es la fuerza laboral. La población económicamente inactiva, estudiantes y personas mayores de edad y con capacidades diferentes, no se ha tomado en cuenta acá, por la definición estricta de población económicamente activa. Es una metodología ya establecida hace bastantes años, comparar con la PEA. Estos son los resultados importantes encontrados. Es importante aclarar, ¿no? Acá, Bolivia, el área urbana, y es la participación del sector informal en la población económicamente activa. Para poder armar esta serie, como pueden apreciar acá, antes de hacer el análisis de los datos, de los resultados encontrados, tenemos una serie desde 1999 hasta 2019. Detrás de esto existe una extensa actividad en el análisis de los datos, debido a que las encuestas de hogares no son comparables en el tiempo, ¿verdad? Debido a sus diseños de muestras y sobre todo a los factores de expansión, donde sufren un ajuste importante, sobre todo en el año 2014, donde se presenta el nuevo censo. Entonces los factores de expansión de las encuestas tienen que actualizarse debido al parámetro de la población que se tiene a partir de los resultados del censo 2012. Eso por un lado. Por otro lado, también como pueden apreciar en esta serie, no se encuentra el 2003 y el 2004, ¿verdad? Del 2002 salta al 2005, ¿verdad? No lo quise poner en las llamadas para no llenar la diapositiva. Eso es debido a que el 2003 y 2004 se tiene la fuente de información de la encuesta continua. Debido a eso, es difícil que sean comparables esas encuestas. Entonces, muchos investigadores deciden poner acá 2003-2004, pero en esta investigación yo he decidido no incluir debido a esa incomparabilidad de las encuestas. También pueden apreciar acá que no existe el año 2010, debido a que el año 2010 no se realizó la encuesta a hogares y se realizó la encuesta trimestral de empleo. Entonces, igual ahí se ha decidido no tomar en cuenta para que la serie de tiempo tenga esa característica un poco más rigurosa en el análisis estadístico. Del 99 al 2002 se analizó la MECOBI y del 2005 al 2019 se analizaron las encuestas a hogares. Entonces, como podemos apreciar acá, la informalidad básicamente se ha mantenido en una etapa, en una característica estacionaria, alrededor del 69%, hasta el año 2013. A partir del año 2013 empieza a un poco incrementarse, ¿no? Desde el 68.8% hasta el 77.2%. Aparte, incluyendo que existe un 2% de la PEA que pertenece al sector doméstico, ¿no? Este sector que estábamos hablando acá, al sector doméstico. Es evidente, obviamente, porque esto va a sumar 100, es evidente que el sector formal ha ido bajando a partir del 2013. Esto está en línea con el crecimiento económico del país. El país ha crecido, el año 2013 tuvo el mayor crecimiento histórico desde 1950, con un crecimiento alrededor del 7%, ¿no? Pero es evidente de que la informalidad ha empezado a incrementar a partir del año 2013, incluso superior en el 2019, superior a años de 1999, por ejemplo, llegando al 77%. ¿Por qué está hasta el 2019? Porque la encuesta hogares, a la fecha que se han realizado las actualizaciones de estas estimaciones, no se tenía la publicación de la base de datos de la
encuesta a hogares 2020, ¿no? Entonces es evidente que acá falta el año 2020, donde seguro va a existir el efecto de la pandemia, ¿no? ¿Qué sucede si comparamos la informalidad con el crecimiento económico? Como dije hace un momento, en el eje izquierdo tenemos el crecimiento económico y en el eje derecho la informalidad. Entonces, es preocupante porque básicamente la informalidad se ha mantenido alrededor del 70%, como dije hace un momento, ¿no? Y a partir de acá empezó a incrementar. En línea con la desaceleración económica a partir del año 2013. ¿Verdad? El crecimiento económico en 1999, por ejemplo, era 0.43. ¿Verdad? Hasta el 2018, que ha registrado 6.15%, principalmente por la incorporación de la actividad minera, sobre todo en el complejo de plata, zinc y plomo, de la minera San Cristóbal, ¿no? Aquí prácticamente es eso, y acá empezaron, desde acá empezaron el incremento en los precios internacionales, ¿no? Luego, como les dije hace un momento, en el año 2013 tuvimos un crecimiento alrededor del 7%, estábamos creciendo a ese nivel, pero luego ya empezamos como es evidente con los datos, con los últimos datos presentados por el INE, es evidente la desaceleración a partir del 2013, ¿no? Llegando hasta un 2.2% el año 2019. ¿Qué pasa en la acera del frente? En la acera del frente se ve un leve crecimiento, ¿no? De la informalidad. Y acá, en esta etapa de aceleración del crecimiento económico, se ve una etapa estacionaria, ¿no? De la informalidad. O sea que mayor crecimiento en la informalidad ha sido alrededor del 70% más o menos, del 70% acá, ¿no? Del 70%. Entonces, esto sugiere a seguir analizando un poco más con otros indicadores macroeconómicos para ver qué es lo que sucede simplemente con los gráficos, con el comportamiento de la informalidad, ¿no? Entonces, este es un primer elemento. La informalidad y la tasa de desempleo. Entonces, aquí ya es evidente, ¿no? La tasa de desempleo ha bajado a partir del 1999 en el largo plazo, hasta llegar al 2019 un 4.8%. En el largo plazo, ¿no? Si vemos en los ciclos cortos, por ejemplo, podemos ver que la tasa de desempleo ha bajado del 7.2% al 3.2% hasta el 2012. A partir de acá, se ve un pequeño incremento en la tasa de desempleo. Pero, como se puede observar, la informalidad se mantiene, ¿no? Es decir, mientras la tasa de desempleo va bajando, la informalidad se mantiene. Es decir, que las personas, puede ser de que, como dice el Banco Mundial, recurren para que sean empleadas, porque la tasa de desempleo ha bajado, pero ¿qué empleos están adquiriendo la fuerza laboral? Esto te dice de que los empleos que están adquiriendo son básicamente informales, ¿no? En un círculo virtuoso, esto debería bajar, ¿no? Debería bajar tanto la tasa de desempleo como la informalidad, debería bajar en un círculo virtuoso, ¿no? Pero se puede apreciar de que esto un poco incluso va incrementando, ¿no? ¿Qué sucede en un aspecto netamente ya con la pobreza, que tiene bastante relación? La pobreza ha bajado a partir del 2005, el 60% de cada 100 personas, 60% eran pobres, ¿no? Hasta el año 2016, porque acá hay dos gráficos, ¿no? Una es la canasta de la línea de pobreza de 1990, ¿correcto? Entonces, la pobreza hasta el año 2019 se ha calculado en base a una canasta de hace 30 años, de 1990. Luego se ha actualizado la canasta y solo se podía actualizar hasta el año 2016. Eso se hizo el año pasado en el INE. Entonces se ha actualizado la canasta. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que actualizarse? Es obviamente que la canasta de 1990 ya era netamente obsoleta para poder continuar midiendo la pobreza con esa canasta, ¿no? Por ejemplo, las canastas de Cochabamba se utilizaban para Potosí y para Chuquisaca, por ejemplo, ¿no? Porque solo se medían 3 departamentos, distintas características ahí de que era necesario actualizar la canasta, ¿verdad? Entonces, por eso acá hay ese corte acá en la pobreza. Entonces, hay un ajuste en el 2016 del 39%
al 43% de personas pobres, ¿no? Al margen de esas características netamente técnicas en la parte estadística, se puede apreciar también, ya sea la línea naranja o la línea azul, que la pobreza ha ido bajando a partir del 2005 y un poco ha subido en el año 2020, ¿no? Aquí se ha pegado el año 2020, pero el análisis está el año 2019. Entonces, igual, esto te dice el mismo mensaje, ¿no? La pobreza ha ido bajando en el largo plazo, pero la informalidad se ha mantenido, incluso está incrementando a partir del año 2013, ¿no? Informes de la OIT también advierten que en el año 2020 la informalidad ha aumentado, ¿no? En América Latina, no solamente en Bolivia, ¿correcto? ¿Qué más tenemos entonces acá? Tenemos, obviamente, por el lado de la producción, es decir, la participación del sector informal en el Producto Interno Bruto, pero urbano, desde 1999 hasta el 2014. ¿Por qué la observación directa a esto? ¿Por qué hasta el 2014? Obviamente, hasta el 2014, ¿por qué? Porque la matriz insumo producto que publica el INE solamente se tiene hasta el 2014. Entonces, no se puede hacer mayores aproximaciones de la participación del sector informal. Pero esto ya es en el sector informal, en la producción. Muchos autores confunden la participación del sector informal en el Producto Interno Bruto y cometen el error de decir, por ejemplo, que la economía del país es gran parte explicada por el sector informal. Eso económicamente tendría un error principal, porque si estaríamos diciendo eso, estaríamos diciendo que las actividades del sector informal son más productivas que otras actividades del sector formal. Y eso económicamente es inexplicable, ¿sí? Estos resultados están en línea con otras investigaciones de la CEPAL, que más o menos datan en el mismo rango. ¿Qué significa esto? En 1999, la participación del sector informal en el Producto Interno Bruto urbano, pero fue del 28%. Y en el 2014, en el Producto Interno Bruto urbano, es del 25.3%. ¿Cómo se puede hacer esta aproximación? Detrás de esto hay bastantes cálculos en cada año. Se tiene que hacer un supuesto importante, que primero, se tiene que comparar los ingresos del área urbana y hacer un ajuste. Y eso es el ingreso de los trabajadores del sector informal urbano, que se obtiene de las encuestas. Y YF es el ingreso laboral de los asalariados del sector moderno, del sector que no pertenece al sector informal, ¿sí? Entonces, PSP es la participación de los salarios del sector moderno en el Producto Interno Bruto según las cuentas nacionales. Entonces, es importante hacer esta aclaración importante para poder entender cómo se ha llegado a esta incidencia del sector informal en el Producto Interno Bruto. Recordar que estos resultados de la informalidad, voy a retroceder, estos resultados de la informalidad son del área urbana, ¿verdad? Son del área urbana, es decir, de cada 100 personas de la población económicamente activa, el 77% encuentra empleo en el sector informal y el 20% encuentra empleo en el sector formal, ¿correcto? Bajo esta línea de la OIT, ¿verdad? Bajo esta línea de la OIT que se ha mencionado de esta medición del año 2013 de la página 42. Entonces eso es importante mencionar, ¿no? Por eso aquí hay que hacer un ajuste en el Producto Interno Bruto, porque el Producto Interno Bruto, por un lado, tiene una cobertura nacional, es decir, urbano y rural, ¿verdad? Entonces ahí hay que hacer un ajuste importante. Entonces el 25.3% del Producto Interno Bruto es explicado por el sector informal, un dato muy importante, y el resto es por el sector formal. Está en línea, como les dije, en una interpretación netamente económica, ¿no? Estaría bien, porque si no, estaríamos diciendo que las actividades formales no tendrían mucha productividad, ¿correcto? Donde la característica de la informalidad es esto, ¿no? La baja productividad, ¿sí? Entonces es importante, los resultados han sido coherentes en ese aspecto. ¿Y qué sucede? Como ya tenemos la variable informal, formal en las bases de datos, entonces podemos hacer algunas desagregaciones interesantes, ¿sí? Estos datos se han actualizado, este estudio era hasta el 2013 y luego se ha actualizado. Entonces tenemos la participación de la informalidad en el empleo según género.
Entonces acá se puede ver esto, acá suma 100% en cuanto a hombres. Entonces, ¿qué significa? Se puede ver que la parte informal lamentablemente más afecta a las mujeres, ¿sí? Que a los hombres, ¿no? Obviamente en el sector doméstico se va a ver más participación de mujeres que hombres también. Todo esto es en la parte informal, ¿correcto? Es decir, el 24% es de la parte formal, más el 71.2% de informal y más el 4.4% que va a sumar el 100%, ¿sí? Eso es en cuanto a la participación de la informalidad en el empleo según género. La participación del nivel de instrucción en la informalidad desde el 2007 hasta el 2019. Entonces, igual, acá, ¿qué son los datos que revelan esta estimación? En la categoría del sector superior llama la atención que tenía una participación del 7% en la informalidad. Y en el 2019 tenemos un 14%. ¿No? O sea, de las personas que tienen un nivel de instrucción superior, estamos hablando de posterior a la universidad, licenciados, maestría, doctores, antes tenían el 7% encontraban empleo en el sector informal, ¿verdad? ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando, por ejemplo, de esto? Para que me deje entender, por ejemplo, que si un médico, ¿verdad? Un médico que está manejando, digamos, un taxi, ¿verdad? O tal vez, que si un profesional que está en el sector informal, ¿verdad? Que tiene encuentra su fuente de ingreso en el sector informal. Antes era el 7% y ahora es el 14%, ¿no? Los que no tienen ninguna instrucción, ha bajado, ¿verdad? Ha bajado porque esto son participaciones. Si alguien crece, alguien tiene que bajar, ¿verdad? Porque tiene que sumar 100. Los que no tienen ningún nivel de instrucción, el 17% estaba en el sector informal, ahora solamente el 9%, ¿no? En primaria el 46%, ahora solamente el 37%. Y secundaria aumentaron del 30% al 40%, ¿correcto? Entonces, y eso se puede ver en los gráficos, ¿no? Acá, en los gráficos, la parte celeste es la parte del sector superior. Justamente a partir del año 2015 se puede evidenciar ese comportamiento, ¿verdad? La participación de la informalidad en el empleo según pobreza desde el 2007 hasta el 2019. Lo mismo, esto, el no pobre en el sector formal, más el no pobre del sector informal, más el no pobre del sector doméstico, va a sumar 100, ¿correcto? Entonces, eso es importante observar. Obviamente, el sector informal va a tener mayor participación de los pobres, ¿no? 84% van a ser pobres, ¿verdad? Con relación al 11% del sector formal, ¿sí? Y esta es la categoría satélite que yo llamo, que lo manejo aparte para no meter ruido a la cuantificación de la informalidad, ¿verdad? Entonces es importante analizar este tipo de resultados, ¿verdad? ¿Qué es lo que se propone? Entonces, como les dije al inicio de la presentación, estas propuestas se enmarcan bajo el enfoque tradicional de incentivos a la formalización. O sea, ¿cómo podemos incentivar a la formalización a partir del mercado laboral, ¿no? ¿Por qué las personas deciden estar en el sector informal, ¿verdad? Puede ser un aspecto de exclusión, que es un aspecto ya estructural, como dice el Banco Mundial, o puede ser un aspecto de decisión propia, ¿no? Yo decido estar en el sector informal porque aquí recibo mayor remuneración que en el sector formal, ¿verdad? Entonces, eso también es importante. El primero, obviamente, es más preocupante porque es un aspecto estructural de la economía del país, ¿no? Entonces, eso es importante. También un segundo aspecto es el cumplimiento de las legislaciones laborales, ¿no? En la parte netamente administrativa legal. Y la integración de políticas públicas y privadas. En esos tres aspectos se pueden realizar unas propuestas de líneas de acción. En cuanto a la productividad, para poder alivianar esta característica en el empleo de Bolivia, se pueden reducir los requisitos del acceso al financiamiento de nuevas tecnologías, ¿no? Que son créditos para aquellas personas que deciden utilizar nuevas tecnologías, que eso es un camino para poder formalizarse, ¿verdad?
El mejoramiento de capacidades y estructuras de apoyo a políticas públicas y al apoyo a empresas públicas y privadas, ¿sí? Esto es básicamente con el objetivo de incrementar la inversión en innovación, en investigación, en gestión y desarrollo empresarial, ¿no? Especialmente que estén orientadas hacia las micro y pequeñas empresas. La capacitación técnica a trabajadores ocupados y desocupados, ¿no? Se pueden hacer el otorgamiento de certificaciones, por ejemplo, que ya se estaban realizando hace 3 años, por ejemplo. Esto con el objetivo de fortalecer el capital humano en las principales etapas del crecimiento de una empresa, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la productividad. Incentivos a la formalización. Obviamente, una clásica propuesta es aliviar la carga impositiva en términos generales, ¿no? Especialmente durante los primeros años de vida de una nueva empresa, en términos formales, debería bajar un poco la carga impositiva, ¿no? Disminuir los trámites administrativos y el tiempo que insume el registro de las nuevas empresas y de las empresas informales que buscan pasar a la formalidad, ¿verdad? Entonces, en Bolivia, a ver, comparando con otros países, el número de días que se tarda para poder establecer una empresa formal es mucho mayor que a otros países, ¿sí? Promover la asociatividad empresarial, esto es básicamente importante, especialmente entre las microempresas, teniendo especialmente en cuenta a los grupos más vulnerables, ¿no? De la sociedad, como ofreciéndoles programas de capacitación empresarial, por ejemplo, creando mecanismos que faciliten su interacción comercial con empresas de mayor tamaño, ¿no? Entonces es importante que exista una asociatividad. También la promoción de ferias a la inversa, exclusivamente para informales, ¿verdad? Pero que sean asociados. Esto con el objetivo de fomentar la asociatividad y también de poder tener beneficios para el acceso a crédito, ¿no? Eso es importante. Para que te puedan dar un crédito tienes que ser formal, ¿no? Pero tienes que tener también básicamente la capacidad de pago, ¿no? En base a tus impuestos, todo esto está relacionado con lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Y obviamente también buscar nuevos mercados externos también y también en el mercado interno, ¿verdad? Con algún tipo de subvención para poder utilizar ese mecanismo para poder formalizar, ¿no? Incentivos a cumplir con la legislación, como dije hace un momento, ¿verdad? Entonces, mejorar la legislación laboral, ¿verdad? Esto con el objetivo de incorporar formas más flexibles de contratación, de manera de emplearse por jornadas, por ejemplo, de trabajos parciales, pueden ser trabajos flexibles también, que se puedan realizar dentro de un marco de la formalidad. No siempre veamos la formalidad como 8 horas de trabajo, ¿verdad? Pueden ser contrataciones de manera projornales, como se llama, ¿no? Pero que estén enmarcadas en el sector formal. Promover ventajas de la formalidad laboral y empresarial, ¿no? Entonces tendría que hacerse unas ferias también para promocionar cuáles son los beneficios de pasar al sector formal, ¿no? Y también, ¿por qué no un cambio cultural en la población, ¿verdad? O sea, mostrar a la informalidad como una especie de alejamiento de los principios básicos de convivencia, ¿no? En el país debe ser uno de los pocos países donde te pueden vender, qué sé yo, una entrada a un concierto donde dice el precio 50 bolivianos, pero te venden a 70, ¿no? Es bien raro eso, y está escrito ahí, ¿no? Y dice precio 50 bolivianos. Y te preguntas cuánto es, te venden a 70, ¿no? Y lo compramos, ¿no? Entonces eso también es importante, ¿no? Por el lado de la demanda, ¿sí? Muchas gracias por su atención. Estoy presto a cualquier consulta. Muchas gracias también por la invitación. Gracias, Emita. Bien, entonces agradecer primeramente el que haya aceptado, licenciado, la invitación de la carrera para participar de de esta forma de celebrar, ¿no? Nuestro 37 aniversario, y de manera simbólica le hago entrega del certificado, agradeciendo, ¿no? el podernos acompañar y
bueno, en hecho de su contribución a toda la carrera. Entonces, por las vías regulares ya habrá tiempo para hacerle llegar, pero de manera simbólica, por favor, reciba este certificado en agradecimiento, ¿no?, por participar en este ciclo de charlas y talleres.